Acteal, ayer y hoy, a 24 años de la masacre. Esta columna semanal que tenemos, Poder y Derechos Humanos, pues escrita por Michael Chamberlain, a quien le damos la más cordial bienvenida. Michael, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. ¿Qué tal, Alberto? Pues gracias Michael por acompañarnos. Michael, pues son 24 años donde pues también en este sexenio ha habido noticias al respecto de estos 24 años de la actuación que tendría que tener o que tuvo en alguna medida este gobierno mexicano, una disculpa, un perdón por parte de la autoridad mexicana, y donde también pues han habido una serie de controversias por algunos colaboradores que están en la administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más sombras que luces, Alberto Nájar, en el caso de Acteal a 24 años, o finalmente vemos algunas luces, algún destello en esa oscuridad. Michael, adelante con la pregunta. Creo que era para ti. Ah, sí, ¿qué dije? ¿Dije Alberto o qué? Sí. Ah, perdón, Michael, sí, Michael, adelante. Sí, son 24 años de una, creo yo, realidad negada, ¿no? Es otro ejemplo más de impunidad que hemos vivido en México y que se van acumulando y dejando nuevas víctimas, nuevos resabios. Eh, Durante mucho tiempo se negó que existieran grupos paramilitares o siquiera un plan, digamos, deliberado para atacar a la población civil en el caso del conflicto armado en Chiapas. Y conforme pasa el tiempo vamos teniendo nueva información, no mucha, pero que van corroborando lo que muchos veíamos en el campo. Acteal es apenas un ejemplo de muchas situaciones que pasaron en Chiapas al final de la década de los 90, y que pues tuvieron como consecuencia el desplazamiento forzado de la población, que yo insisto que esa ha sido la columna vertebral de la estrategia militar, del desplazamiento de la población como una forma de control territorial, y que fue utilizado por medio de grupos paramilitares y de la propia policía. Más de 12,000 personas desplazadas en Chiapas, un número, pues varias decenas de asesinatos. En su momento también documentamos desapariciones forzadas, que no están resueltas todavía. Y la autoridad lo que hizo fue investigar Acteal y publicar el famoso libro blanco, en donde señalan que pues, lo que pasó ahí fue un conflicto intracomunitario, una historia que hoy se vuelve a repetir justamente en los Altos de Chiapas. En su momento se detuvieron pues, cerca de 80 personas que fueron acusadas pues, de homicidio doloso, pero nunca fueron investigadas por pertenecer a un grupo paramilitar, por sus vínculos con el ejército, mucho menos por delitos de lesa humanidad. Y posteriormente fueron liberadas. A la fecha no hay nadie preso por la masacre. Ahora sabemos, por la existencia de este plan de campaña Chiapas 94, que es un documento que en su momento rescatamos pues de los periodistas, sobre todo de Carlos Montemayor, que lo tenía en su archivo, que explica justamente cómo iba a operar el ejército en Chiapas. Es un documento que estoy citando y se puede mirar en el artículo que escribí hoy en Rompeviento, y describe justamente cómo van a utilizar grupos paramilitares de manera secreta para atacar a la población y cómo el objetivo
es atacar a la población para quitarle el apoyo al EZLN. Es la doctrina de la contrainsurgencia más clásica de quitarle el agua al pez para que muera el pez, ¿no? El problema de esto es que es una política que va en contra de la población civil y eso es contrario al derecho internacional, es contrario a los convenios de Ginebra y es en sí mismo pues un crimen de lesa humanidad. Este documento que obtuvimos no tenía firmas ni membretes, pero hicimos un trabajo de corroboración con lo que decía el documento, las denuncias y de los casos que recibimos de graves violaciones a derechos humanos, desplazamientos, etcétera, y la organización militar que habíamos justo investigado, Ernesto y yo, con otros compañeros en Chiapas, y veíamos cómo era, lo que veíamos en el terreno era una calca de lo que decía el plan de campaña Chiapas 94. Y lo presentamos como prueba de esta política deliberada a la Comisión Interamericana. Y la Comisión, en uno de los varios casos que se presentaron de esta época, ¿no? Lo da como, pues, reconoce que es una prueba de esta política deliberada para atacar a la población civil. Es decir, hay un órgano internacional que reconoce que el ejército mexicano es responsable de este tipo de crímenes y posteriormente, unos años después, se vuelve a corroborar con la desclasificación de un cable que se mandó en su momento por la embajada norteamericana al Departamento de Estado, en donde repite nuevamente que la existencia de estos grupos paramilitares bajo la anuencia, el permiso, el conocimiento desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, lo que sabemos hoy es que Acteal es producto de una estrategia contrainsurgente del ejército mexicano que fue deliberado, que no fue un asunto intracomunitario, que participaron grupos armados entrenados por el ejército, y también con armas de alto calibre. Y en el caso particular de Acteal, curiosamente, estando la policía a 200 metros del lugar y el ejército a escaso 1 kilómetro, ¿no? Y no se ha vuelto a investigar sobre el asunto, ¿no? Digamos, hay mucha información que señala que la historia fue otra. Y desafortunadamente mencionaban ahora el acuerdo amistoso que tuvieron con la Comisión Interamericana, una parte de las víctimas, pues no retoma esta parte, no retoma las investigaciones, no retoma el juicio ni la investigación a los militares para procesarlos por estos delitos, ¿no? En su momento se utilizó mucho la frase guerra de baja intensidad, Michael, para definir lo que ocurría en la zona de Altos de Chiapas y en otras regiones de ese estado, particularmente las cercanas al EZLN. Y destacas tú en tu artículo algo que es verdad, es importante recordarlo. No se hizo una confrontación directa en contra de las fuerzas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien todavía mantiene una declaratoria de guerra en contra del Estado mexicano, pero sí se aplicó esta estrategia muy parecida a la utilizada por el ejército de Estados Unidos en Corea y en Vietnam, que básicamente consiste en desarticular el apoyo de las comunidades, de los pueblos, hacia los ejércitos considerados como insurgentes o enemigos. En este caso todavía se les llamaba transgresores de la ley, había una falta de reconocimiento del Estado mexicano para plantear que era un ejército regular que le había declarado la guerra con base en todos los protocolos internacionales de este tipo de acciones. Eso ocurrió hace 24 años y ahora vemos, Michael, que en casi los mismos lugares existe algo parecido a lo que veíamos en aquellos tiempos, grupos paramilitares armados que atacan a la población civil y la mirada oculta o echada a otro lado de las autoridades, en este caso del gobierno federal, pero sobre todo el gobierno del Estado.
en varias ocasiones se ha dicho que puede repetirse el caso Acteal. Tú, en tu análisis, en tu reflexión, en lo que has investigado con base en tu experiencia, ¿hay elementos para que se pueda repetir una situación como la de hace 24 años en esa zona, Michael? Mira, yo creo que en buena medida se está repitiendo, tanto por el desplazamiento actual como por la presencia de armas. A lo mejor no hemos visto un evento tan tremendo con tantas víctimas, pero las tenemos gota a gota, ¿no? Y hay que resaltar que en buena medida esto sucede porque no se resolvió Acteal. Hay que recordar que aquellos que fueron señalados por las víctimas sobrevivientes y que fueron encarcelados y posteriormente liberados, están ahí y están incendiando, digamos, lo que está pasando actualmente en Acteal. Es decir, si hubiera habido justicia, muy probablemente no estaríamos viendo lo que hoy ocurre en Acteal. Hay un eco de Acteal en lo que sucede hoy en Chenaló. Y es importante mirarlo así porque los artífices de la impunidad pues vienen desde entonces, ¿no? Explico en el artículo cómo en su momento Hugo Eric Flores, que es el presidente del PES y es el superdelegado de Morelos, el mismo que fue increpado por Samir Flores un día antes de su asesinato, ¿no? Desde la clínica jurídica del CIDE empujó la defensa de los presos de Acteal. Como PES, en su momento hizo un acuerdo con Felipe Calderón, siendo candidato, para sumar votos a su campaña, y una vez que ganó, le otorgaron a esta agrupación política entonces varios puestos en el Congreso y particularmente, entrecomillado, revisar el momento procesal de los presos de Acteal. Y es como suponemos que llegó y fue atraído por la Suprema Corte de Justicia, en su momento por Olga Sánchez Cordero. Ella, en calidad de ministra de la primera sala, argumentó que se atraía el caso porque porque se decía que era un tema de crímenes de lesa humanidad, que se trataba de... es decir, ella argumentaba que iba a ver el fondo de lo que había pasado en Acteal, cosa que no sucedió. Lo único que revisaron fue, sí, la serie de anomalías que había cometido la PGR en su momento para el caso y que terminaron liberando a estos grupos paramilitares. Granados Chapa menciona, y lo cito también en el artículo, como, pues sí, el juicio fue excepcional en términos de derecho procesal, pero no sabemos si son culpables o son inocentes. Y no lo sabemos hasta la fecha. Pero ahí jugaron varios actores, ¿no? Eric Hugo Flores, que es además pastor evangélico, muy ligado a estos grupos presbiterianos que decidieron tomar las armas como grupos paramilitares en Chiapas, y preocupado, digamos, porque no fueran procesados judicialmente los responsables. Es decir, él también fomentó la existencia de este tipo de grupos. Lo hizo de alguna manera también, pues le salvaron el pellejo también a Zedillo en este modo. La misma Olga Cordero, que fue pues puesta como ministra por el propio Zedillo, pues le salvó también el pellejo a Zedillo y le hizo un favor a Calderón, ¿no? Para sus alianzas. Y pues el resultado es El resultado es que se sigue la impunidad y esos actores del pasado siguen actuando en el presente, quizá como garantía de esa misma impunidad, ¿no? Ya. Michael, ahora hay un elemento adicional que pues no nos tocó ya los que estábamos viviendo allá, pero que ahora lo están teniendo en este contexto y la dimensión que tendríamos que darle
a que ahora hay pues grupos de cárteles de droga, del crimen organizado, y que hay zonas que hacen mucho más peligroso de lo que en ese entonces ya era, y que se sucedió la masacre de Acteal ese 22 de diciembre de 1997. Y ahora encontramos que hay un punto como un epicentro, pues donde confluyen ahí los distintos cárteles que quieran operar en la zona altos del estado de Chiapas. Y ese es San Juan Chamula. Ahora con este elemento, Michael, pues se complejiza mucho qué tiene que hacer la autoridad mexicana en este sentido. Hemos advertido de muchas maneras, como bien lo señalas, que hay elementos para estar preocupados de que un evento como el de Acteal se repita, y algo todavía que también puede ser igual o peor es que ya se esté repitiendo, pero de forma gradual, ¿no? ¿Cuál es tu valoración ahí, Michael, sobre pues, la atención que tendría que estarse dando? Encuentro, no sé si compartes conmigo, Michael, esta valoración, que hay un distanciamiento por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues con algunas corrientes vinculadas a teología de la liberación o algunos centros de derechos humanos vinculados, ¿no? a la diócesis, algunas diócesis de la línea pastoral de don Samuel García. ¿Cuál es tu valoración en ese sentido, Michael? Porque finalmente son organizaciones que jugaban y me parece siguen jugando un papel fundamental y preponderante, Michael. Bueno, pues efectivamente fue gracias y ha sido gracias a las organizaciones de la sociedad civil y a muchos periodistas que hemos podido conocer poco a poco la verdad de lo que está atrás de esto, ¿no? Y eso hay que resaltarlo. Yo haría una reflexión a la luz de lo que estamos viendo en el resto del país, ¿no? Hay que recordar que quienes empujaron esta lógica contrainsurgente en Chiapas fueron grupos militares de fuerzas especiales, los GAFES famosos, que fueron entrenados en Estados Unidos. Y fueron estos mismos GAFES, en el tiempo de Fox, ya lo había escrito yo en otro artículo, quienes desertaron y muchos de ellos formaron parte de las líneas del narcotráfico, particularmente en su momento los Zetas en el norte del país. Y uno puede mirar el tipo de tortura y de ejecuciones que se cometieron por estos GAFES y que hoy se siguen cometiendo como una escuela que fue aprendiendo muy al estilo Caibil en Guatemala, ¿no? Y la constante en esta descomposición que vemos en el resto del país, me parece apenas natural que se esté dando en Chiapas, en donde ha habido presencia del ejército desde el levantamiento zapatista hasta la fecha, particularmente en la zona altos. En su momento documentamos cómo en Chenaló era el municipio del país en donde había más militares por cada habitante, ¿no? Y eso no ha cambiado mucho. Entonces, lo que yo miro es que la constante en todo esto es el ejército, que no se ha movido y sigue como en Acteal, testigo mudo de lo que sucede, pero en el fondo manejando las cuerdas, pues es precisamente el ejército. Y la permisividad de estos grupos del narcotráfico hoy en día se da por la impunidad y la corrupción. Entonces, mientras no se investigue estos vínculos que hay entre el poder político y el poder criminal, la participación del ejército en esto, no se van a poder desmantelar. Siguen creciendo, siguen actuando, al final con permisividad del Estado, de la autoridad, ¿no? Entonces, no es ni siquiera combatiéndolos con armas, como se va a resolver, porque eso nada más calienta más la plaza, sino con inteligencia y con voluntad de querer desmantelar a estos grupos. Y eso parece que no sucede en 3 sexenios de 3 partidos distintos, ¿no?
La constante, insisto, es el ejército. Es que ahí tiene que revisarse mucho la herencia de, pues, de los militares que se formaron en aquellos tiempos y que ahora ocupan altos mandos, esa famosa Escuela de las Américas, el entrenamiento que se recibía por parte de este instituto de Estados Unidos, donde pues básicamente pues se entrenaba a grupos de reacción, a grupos especiales como los GAFES, y a otros como Caiviles y a otros especialistas en seguridad nacional bajo un concepto muy del estilo de la mirada del ejército estadounidense, y varios de ellos han estado presentes todavía en las escuelas de formación de los militares de nuevo cuño en México, y ahora visto el respaldo y el creciente poder que desde el Ejecutivo el presidente de la República le da a las Fuerzas Armadas, y la necesidad de que se revise esta parte del capítulo de la masacre de Acteal, que es la participación y la decisión, sobre todo de un gobierno, de aplicar tácticas de guerra de baja intensidad y de fomentar grupos paramilitares. No sé cuál sea el escenario que veas tú, Michael, la posibilidad de que 24 años después pues se pueda abrir todavía más la brecha para saber qué fue lo que sucedió y sobre todo que se termine con la impunidad, porque el ejército va sumado a este tipo de casos. Está Tlatlaya, está por supuesto la normal rural de Ayotzinapa, está Acteal y otros casos de acusaciones de desaparición forzada. ¿Ves tú posibilidades de que se eche una mirada más a lo necesario en esta parte, el ejército? Dos ideas. Uno, digamos que a 3 años del gobierno del presidente López Obrador, yo creo que la impunidad sigue siendo la marca, no del sexenio, del país, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y en ese sentido no veo yo que haya cambios significativos. Lo cual me hace pensar que no, en lo que queda de este gobierno no vamos a ver justicia, desafortunadamente. Pero insisto también en que hay que mirar a los actores, tienes razón, Alberto, o sea, es nuestro secretario de la Defensa, pues fue comandante en las Tacitas, en Ocosingo, ¿no? Justo en el conflicto armado Chiapas, en los 90s. Y su subsecretario fue el primer comandante GAFE, ¿no? Que se trasladó de Sinaloa a Chiapas justamente para echar a andar este plan de campaña desde esta perspectiva. Está muy asumido por el ejército esta lógica contrainsurgente, insisto, que es el ataque a la población para desistir en el combate aplicado hoy a los grupos del narcotráfico. Y entonces van y atacan a la población y por eso podemos mirar exactamente el mismo tipo de tortura ahora cometida por los grupos del narco, ¿no? Que se aplicaba pues a los supuestos enemigos, ¿no? Del ejército. Seguimos en esta lógica de guerra contrainsurgente a la fecha, ¿no? Entonces, yo no veo que mientras no se investigue esto y mientras no se desmantelen a los grupos y se rompan tanto la impunidad como la corrupción, vaya a suceder algo distinto. Desafortunadamente, no. Michael, para la gente que te está escuchando, la dimensión que tendríamos que darle a la liberación de todos los hombres que perpetraron la masacre de Acteal. Para quienes hacemos un seguimiento y vamos allí y revisamos en campo lo que ha sucedido, ¿qué consecuencias son las que tú estás identificando que hay por la liberación de, en su literalidad, todos los que estuvieron en algún momento presos y que ahora fueron liberados gracias también al trabajo jurídico de Hugo César Flores, y que además dentro de esta administración pues tenemos un canciller que era, un embajador que era secretario de Educación y que ahora es pues el embajador de el país por parte de México en el país pues más importante del mundo, que es los Estados Unidos. ¿Qué decir, Michael, de esta parte
y de estos impactos que se están teniendo in situ en campo por parte de estos hombres que fueron liberados. Mira, pues es que lo que nos dice por un lado es que estos grupos siguen actuando, o sea, siguen teniendo presencia. Efectivamente, de la Fuente, curiosamente yo a De la Fuente lo conocí en Acteal, después de la masacre, siendo él secretario de Salud, y luego estaba Esteban Moctezuma, ¿no? Barragán, que era el secretario de Gobernación en tiempos de Zedillo y que hoy está también en el grupo con López Obrador, y yo creo que todos ellos están cubriendo las espaldas, igual que Eric Flores, ¿no? Y el ganón está haciendo Zedillo, ¿no? Que también habría que recordar que hubo un intento de juicio en Estados Unidos en contra de Zedillo, y que no prosperó porque argumentaron que en su momento tenía inmunidad como presidente, ¿no? O sea, nuevamente no se fue al fondo, ¿no? Y cuando no llegas al fondo, pues se sigue perpetuando la impunidad y pues las graves violaciones de derechos humanos. Yo escuché, cuando liberaron a los paramilitares, yo escuché en Chenaló cómo salieron envalentonados, ¿no? Porque pues finalmente pues ganaron, ¿no? Ganaron su libertad y se salieron con la suya. Y empezaron a haber nuevas amenazas, porque esto fue como 10 años después de los hechos de Acteal, y empezaron a haber nuevas amenazas en las comunidades, empezaron nuevamente los disparos, en fin, estos grupos siguen organizados. Y justamente como sucedió en Guatemala, cuando los caiviles ya no tuvieron participación en una guerra que ya había acabado, pues lo que hicieron fue vincularse con los grupos del narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que está pasando exactamente lo mismo. Esta gente fue entrenada y lo que sabe hacer es eso. Entonces se va a vender al mejor postor ahora quizá como mercenarios, aunque insisto que habría que ver si hay algún papel del ejército en esto todavía, ¿no? Y entonces estos grupos se reproducen y hacen escuela y enseñan, ¿no? Por eso la gran desgracia de la liberación de estos grupos no solamente fue que no se hiciera justicia y que no supiéramos qué pasó realmente en Acteal, sino lo que está pasando ahora, ¿no? El dejar las cosas en la impunidad lo único que hace es reproducir la violencia al infinito, y eso es lo que estamos mirando ahora, y en esto, insisto, son cómplices el ejército y en su momento esta gente del CIDE, que yo insisto que la justicia a medias no es justicia, ¿no? Y hoy estamos viendo las consecuencias, igual que con Olga Sánchez Cordero, igual con todos los que callan y guardan silencio de lo que pasó en aquellos años, ¿no? Pues sí, lamentablemente las circunstancias y las situaciones pues empiezan a parecerse muchísimo, muchísimo a aquellos momentos tan trágicos en la historia reciente de nuestro país. Michael Chamberlain, muchas gracias por acompañarnos en Momentum y darnos luz en este tema que mañana cumple 24 años de vergüenza y de impunidad. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias Michael, que tengas buena tarde, buen día, gracias. Y felices fiestas, me voy de vacaciones. Todavía no te damos permiso. Tú sí eres afortunado, ¿de qué beneficios gozas? No, vamos a hacer enlace aunque estés en la playa, ahí te agarramos ahí en traje de baño. Un abrazo, bye. Buena noche, chao, gracias.